Hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos da muchísimo gusto saludarles. Buenas noches también a todos los que nos acompañan por este medio y escuchan estos devocionales. Nos da muchísimo gusto también poderles saludar y mandarles un abrazo de parte de la Sociedad de Secundarios Seguidores de Jesús. Que en esta hora pues tenemos la bendición de compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para ustedes, para sus hogares y sobre todo que sea ese alimento espiritual que llene mucho nuestros corazones en estos momentos en que tanto lo necesitamos. Y bueno, pues para ello les voy a invitar a que abran su Biblia o que escuchen el pasaje que les voy a leer, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, y vamos a dar lectura a los versículos 27 al 29. Dice la palabra de Dios: Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. A lo largo de los capítulos 8 y 9 del libro de Mateo, vamos a encontrar una serie de eventos milagrosos en donde nuestro Señor Jesucristo se muestra con esa autoridad indudable de Hijo de Dios. Ciertamente todos estos ejemplos y estos milagros que la palabra de Dios nos concede leer tienen un propósito específico para nuestra vida: el saber y el entender cómo es el actuar y el obrar de manera tan poderosa y milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, el pasaje que acabamos de leer sobre los dos ciegos, no sabemos porque pues la Biblia no especifica si la condición que ellos tenían de esta enfermedad y esta condición era por un tema de nacimiento o si era por algún tipo de enfermedad que había ocasionado su ceguera. Y tal vez por el entorno en el que vivían. Recordemos que en aquel lugar pues era en su mayoría un territorio como desértico, en donde probablemente las infecciones y todo este tema en los ojos pues era muy común, y de hecho no es el primer ejemplo que tenemos en la palabra de Dios respecto a la sanidad de personas con ceguera. Lo que sí queda claro y creo que es muy importante resaltar en este pasaje y en esta hora que nos enfocamos a esta lectura, pues es que tuvieron una oportunidad que miles de personas probablemente hubieran buscado y hubieran querido, pero a ellos se les presentó de una manera circunstancial, y esto es realmente de un valor muy, muy grande. Tal como sucedió con estos dos ciegos, hermanos y amigos que nos están escuchando, habrá momentos en nuestra vida donde probablemente no nos imaginemos las circunstancias por las que debemos de pasar para ver la mano milagrosa y poderosa de Dios. Hoy en día es muy común que tengamos como control sobre todas las cosas o que nosotros intentemos tener control sobre todo lo que nos rodea. Sin embargo, el obrar de Dios es realmente maravilloso y puede hacer grandes cosas en medio de circunstancias que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Es justo ahí donde debemos aprovechar esa gran oportunidad para poder ver la mano de Dios, el milagro que Él quiere hacer en nuestra vida. Y es muy importante esto, aprovechar esa oportunidad. Tal y como hicieron estos dos ciegos, y que podemos leer en el versículo 27 que dice: pasando Jesús de allí. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que era un momento no planeado, era un momento en el que el Señor pasaba por aquel lugar, y estos dos hombres no dudaron en seguirle y en decirle esta declaración tan maravillosa, que antes de leerla nuevamente, hermanos, yo quisiera dividirla en dos grandes rubros. La forma en la que clamaron estos hombres nos da una enseñanza de cómo debemos dirigirnos y acercarnos a nuestro Señor. Fíjese, la primera de ella nos dice: ten misericordia de nosotros. Esta fue la forma en la que se acercaron los dos ciegos a nuestro Señor Jesucristo, diciendo y clamando a voces: ten misericordia de nosotros. Esta parte es muy importante, hermanos, porque piden misericordia reconociendo su bajeza,
su necesidad de ser sanados y obviamente su condición humilde. No podemos llegar a Dios pues exigiendo algo, exigiendo la respuesta a una petición o la sanidad a una enfermedad. Nuestra condición siempre debe de ser humilde, llegar reconociendo que nosotros no somos dignos, pero que clamamos y buscamos de su misericordia. La segunda parte, pero no menos importante, nos dice, Hijo de David. La manera en la que los dos ciegos se refieren a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de David nos muestra que están reconociendo su superioridad, están reconociendo su autoridad y su potestad como Hijo de Dios. Al llamarle Hijo de David, declaraban su condición de Mesías, reconocían la condición de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Debemos ser muy conscientes de que solo en Jesucristo hay poder para sanar, para perdonar y para restaurar todo lo que necesitemos en nuestra vida, ya sea física, espiritual y emocionalmente. Siempre debemos de estar conscientes de que solo en Jesucristo podemos hallar la solución. Es por eso que este primer versículo del pasaje que leímos nos muestra y nos da claridad y hasta instrucciones de cómo debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo buscando un milagro y buscando piedad y obra de su poder maravilloso en nuestras vidas. Habrá momentos en los que Dios obre de formas inesperadas, en circunstancias inesperadas, en enfermedades inesperadas, en problemas inesperados y hasta sorprendentes. Pero es muy importante, hermanos y amigos que nos escuchan, que estemos dispuestos a acudir a los pies de nuestro Señor en humildad y reconocimiento, tal como lo hicieron estos dos ciegos. Actualmente hablamos mucho de enfermedad, mucho de necesidad, de falta de empleo, de crisis económica y bueno, qué decir de todas aquellas familias que han perdido a sus seres amados. Pero hermanos, debemos de reconocer que en todas estas circunstancias Dios tiene el control y aunque no lo entendamos ahora, probablemente después todo sea mucho más claro. Vamos a poder entender y experimentar el poder de nuestro Dios mediante estas circunstancias extraordinarias, circunstancias que a nadie nos gusta vivir y que ciertamente duelen en medio de la enfermedad y de la necesidad. Pero Dios, tal como hizo con estos dos ciegos, está presto y nos pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que Dios puede obrar en su necesidad, en su aflicción, en su enfermedad? Estos hombres, hermanos, dijeron, sí, Señor. Y entonces fue hecho de acuerdo a su anhelo, a su petición y conforme a su fe. Hemos hablado de fe y sé y estamos convencidos de que Dios nos ayuda día a día a poder incrementar nuestra fe. Pero seamos esos hijos como aquellos ciegos que aprovecharon la oportunidad en la que Jesús estaba allí. Le siguieron y le clamaron y le pidieron misericordia, reconociendo el poder, la autoridad y el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Hermanos y amigos que nos escuchan, esperamos que esta palabra sea de bendición a sus vidas, que podamos ponerla por obra y que podamos realmente aprovechar estos momentos de necesidad para pedirle a Dios que haga su voluntad y aún mejor para probar realmente nuestra fe. Y sería hermoso que nosotros pudiéramos ver grandes cosas con nuestro Señor diciéndonos conforme a vuestra fe os sea hecho. Les mandamos un abrazo, esperamos que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Les extrañamos mucho, pero también damos gracias a Dios por su vida y por el sustento que Él ha dado a todos nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo devocional.